Buenos días buenas noches a todos. Vamos a iniciar pues ahorita mismo con mi parte de la presentación para hacer para neurología, que era parte de la serie de la evolución pues del manejo del cáncer de próstata. Ya llegamos al manejo del cáncer de próstata metastásico, pero hormonosensible. No voy a repasar todos los conceptos dichos por los compañeros previamente. Yo veré un poco sobre mojado, recordando que el cáncer de próstata es una de las causas más comunes de cáncer a nivel mundial y que en cuanto a los hombres ocupa un punto importante en cuanto a la mortalidad. El cáncer de próstata va a tener un debut localizado o un debut metastásico, son las únicas dos formas que aparecen en los pacientes de cáncer de próstata. Independientemente, estos pacientes de inicio van a responder. Responderán a las terapias que les demos, al tratamiento local o a la castración médica, y pasarán por una fase que es hormonosensible o hormononaive, no expuesto a manejo hormonal, y este estado hormonosensible va a preceder a un estado que es el resistente a la castración, que está caracterizado por un mal pronóstico del paciente y la muerte. Venimos manejando el cáncer de próstata con una piedra angular, que es el tratamiento de bloqueo hormonal desde 1940, cuando se descubre el eje. Y también se ha agarrado, o se ha generado también algo que se denominaba el bloqueo completo, bloqueo máximo, que era agregar un antiandrogénico de primera generación a la ADT, y esto generó sus controversias en el momento. También en un momento en el cual se empezó a hablar de la intermitencia, con resultados contradictorios, algunos hablan inconclusos, unos a favor, otros en contra. Y para el 2015 aparece un estudio que introduce la quimioterapia, el docetaxel, que mejoraba la sobrevida global. Esta gráfica o sus diferentes variantes se han visto en múltiples ocasiones, donde viene un paciente con debut local, se da deprivación, responde, luego se empieza a volver resistente y demás, viene la parte química y todas las eras que han ocurrido. Aparecen también ahora unos medicamentos nuevos, una forma de llamarlos puede ser los inhibidores de la señal de receptor de andrógenos, Androgen Receptor Signal Inhibitors, ARSI, la forma de decirlo corto en inglés, y empieza la búsqueda también con estos medicamentos de los marcadores o predictores para seleccionar quiénes son los pacientes o a quién tendrán la mejor terapia en base a lo que se les ofrezca o se les aplique. Salió el Charter y el GTUC, que básicamente ellos demostraron que había tres grupos mayores de pacientes, unos de buen pronóstico, que eran los que tenían tratamiento local previo, y una enfermedad de bajo volumen. Un grupo intermedio, que era el tratamiento local previo con enfermedades de alto volumen, o enfermedades de bajo volumen, pero con metástasis de novo, y el de mal pronóstico, que era el paciente de novo y enfermedad de alto volumen. Introducen para ese momento los conceptos de volumen de enfermedad para ver cómo le era al paciente. Ahí se ven los criterios del Chartet, los criterios de latitud, el Chartet, que era metástasis viscerales y o más de 4 lesiones óseas, donde una tiene que ser extraxial, los criterios de latitud, más de 2 factores de riesgo, 3 metástasis óseas, metástasis viscerales y un glioma. Vine a escribir la paciente de urgencias. También, esto es una pequeña tabla sacada de este estudio del Current Treatment para el tratamiento de cáncer hormonosensible, donde es un pequeño resumen de los medicamentos de primera generación, las dosis empleadas. Luego viene la parte del docetaxel, la veraterona, la enzalutamida y la palutamida, que es lo que trataremos ahora. La enzalutamida con el estudio ENSAMED y la palutamida con el estudio TITAN. Como siempre nos recuerda Dr. Manduley, nunca recordar dejar de prescribir calcio, vitamina D, calcio, vitamina D, y luego las terapias o targets óseos que también ayudan a los pacientes. Vamos a hablar del ENSAMED, nada más para mencionar, es un estudio que inició en marzo de 2014, para recordar la fecha, y terminó en marzo de 2017, y el TITAN inició un poco después de ENSAMED, a finales de 2015, y se cerró en julio a mediados de 2017. Casi que inician de la mano ambos estudios. Iniciando con ENSAMED. ENSAMED es un estudio de fase 3, doble ciego aleatorizado, donde buscaron enrolar 1.125 pacientes que se iban a aleatorizar a recibir enzalutamida, que es el nuevo medicamento, versus la terapia estándar de tratamiento, que era un placebo, junto con bloqueo hormonal. Solamente tenían un objetivo primario, que era valorar la sobrevida global
Como objetivos secundarios querían valorar la progresión o el tiempo que demoraba un paciente en progresar el PSA o en progresar clínicamente. Se incluyeron pacientes en 83 centros, la mayoría eran en Australia. La mediana de vida de estos pacientes era más o menos de 68, 69 años de edad. Todos los pacientes tenían que tener cáncer de próstata metastásico, diagnosticado por tomografía de centelleo, y tenían que tener un status performance, un eco de 2 o menos. Estos pacientes, además, pudieran lograrse pacientes con supresión hormonal o ADT, siempre y cuando este sea iniciado 3 meses antes de que sean ingresados al estudio, o se aceptó que haya recibido ADT adyuvante si esta duró menos de 2 años y se había detenido hace más de 12 meses de entrar al estudio. Durante el estudio, primeramente el estudio no contemplaba pues el uso de docetaxel como medicamento. Vimos que ocurrieron los estudios, se cambiaron los paradigmas, y entonces hacen una pequeña revisión del protocolo y deciden, después de haber empezado el estudio, aceptar la inclusión de docetaxel. Esto después que se han admitido 88 pacientes. Ellos clasificaron también la enfermedad según la carga, en alta y baja carga, como habíamos visto. Y antes de empezar a ver los resultados, nada más quisiera mencionar un poco de una pregunta que a veces nos debemos hacer a nosotros ver un estudio. Y lo mencionan todos los estudios. ¿Cómo era la población cuando cierra el estudio? Por ejemplo, en ENSAMED, cuando cierra el estudio a los 3 años, el 62% de los pacientes todavía estaban recibiendo ensalutamida y el 34% todavía estaba en placebo. ¿Qué pasó con esta diferencia de pacientes? Estos pacientes que no están acá, la mayoría pasaron a segundas líneas de tratamiento. O sea que vemos un efecto de dilución del efecto global o los puntos primarios en estos estudios, ya que los pacientes placebo en su mayoría posiblemente terminan el estudio recibiendo otros medicamentos, que en su caso serían abiraterona o docetaxel. A los 3 años, en ensalutamida, el 80% de los pacientes estaba vivo, el 72% en el grupo control, dándonos un hazard ratio de 0.67, una reducción del 33% de muerte. 174 pacientes con ensalutamida progresan el PSA versus solamente 333 en el brazo control, una reducción del 61%. En cuanto a la progresión clínica, los resultados son similares como la progresión del PSA. Ellos hacen análisis de subgrupo, pero hacen la salvedad de que este análisis subgrupo puede tener un poder reducido para encontrar diferencias en la sobrevida, ya que van a ser números menores de pacientes incluidos en cada uno. Y vimos que no hubo diferencia en la sobrevida cuando se tomó en cuenta la carga, volumen, docetaxel y tendencias en cuanto a terapia ósea, que es lo que podemos ver acá en esta gráfica. Básicamente, si el paciente tenía un volumen bajo, pareciera que le iba mejor con ensalutamida versus si tenía un volumen alto. En cuanto al docetaxel, si había recibido docetaxel previo, pareciera que no le iba tan bien. Pero eso sí, hay que ver esto no solamente con el promedio, sino también verlo con los intervalos de confianza. En este caso su límite mayor era 1.07, aquí era 1.31, y recordar que estos intervalos de confianza estadísticamente se reducen, se acercan al promedio, la media, mientras más número de población tengas. Esto implicaría que pudiéramos inferir o querer pensar así, que haber tenido más pacientes, tal vez este intervalo de confianza si hubiera sido significativo en favor de la ensalutamida. Vemos que pareciera que no hizo ningún efecto el haber dado ensalutamida si el paciente ya estaba tomando terapia ósea. Igual, casi que fuera independiente donde vivieran, salvo que vivan en Australia y Nueva Zelanda, donde pareciera que les fue mejor. En cuanto a la progresión clínica, por así denominarla, o PSA, vemos que en esta análisis de subgrupo sí fue significativo en todos los subgrupos. O sea, la ensalutamida sí, independientemente si recibiste docetaxel, dónde vives, cuál era tu ECOG, cuál es tu Gleason, cómo es tu ECOG, cuántos años tienes metástasis viscerales o no, te va a ayudar o te va a reducir la progresión clínica de la enfermedad o la progresión del PSA.
En cuanto a los efectos adversos, siempre la ensalutamida tiene este pequeño cojea por este punto, ya que en los 6 primeros meses hubo muchísimo más efectos adversos en los grupos que estaban tomando ensalutamida. Hubo muchas más convulsiones con ensalutamida y no hubo convulsiones en los controles. Hubo neutropenia en el grupo de la ensalutamida y también hubo alteraciones nerviosas en el grupo de la ensalutamida, principalmente si estos pacientes habían sido expuestos al docetaxel. Como conclusión de este estudio, la ensalutamida se asocia a una mejora en la sobriedad global en los pacientes con cáncer de próstata, metastásicos o monosensibles. Se asocia también a una progresión de PSA y clínica en estos pacientes. Tiene más efectos adversos tempranos, especialmente si se asocia con el docetaxel, y hay una dilución del efecto en cuanto a las metástasis viscerales o uso concomitante con docetaxel. Y esto se pudiera explicar ya que el grupo control, por decirlo así, no terminó solamente recibiendo placebo, sino que recibió un boost, recibió un pequeño esteroide, por así decirlo, que era el docetaxel, más que el grupo que recibía ensalutamida. Y hubo más discontinuación por efectos secundarios humanitarios de los pacientes en el grupo de ensalutamida. Una vez descrito este estudio, recordando ciertos detalles, procederemos a ver ahora el TITAN, donde querían utilizar o valorar el efecto de la palutamida en los pacientes con cáncer de próstata metastásicos y sensibles. Y en esta parte del estudio, después de describirlo, también haremos una pequeña comparación entre las poblaciones y los resultados. También es un fase 3, es un doble ciego, es aleatorizado, 1052 pacientes que van a recibir o apalutamida o estándar de tratamiento, que era ADT. Y este estudio es característico, rompe paradigmas, porque es uno, si no es el primero, es uno de los primeros que tiene 2 objetivos primarios. El objetivo primario de este estudio era valorar la progresión libre de enfermedad y además valorar si hay impacto en la sobriedad global de los pacientes. Este estudio es de 2015 a 2017, incluyen pacientes en los 160 centros, muchos más centros que el de ensalutamida. Los pacientes tenían que tener un cáncer de próstata metastásico, donde fuese, y tenían que tener un status performance de ECOG menor a 1. Este status performance ECOG te diría en cierta forma que es una población menos enferma, más saludable, un poco más fit. Tenían que tener, ellos fueron también mucho más específicos en cuanto a las terapias recibidas previas por los pacientes y fueron muchísimo más específicos con sus criterios de inclusión y exclusión. Ellos decían que nada más que usted recibió supresión hormonal, no más de 6 meses, podías recibir docetaxel siempre y cuando sea documentado progresión durante el uso de esto. No podías tener más de 3 años desde el diagnóstico, o sea, reciente diagnóstico, si queríamos decirlo así, y pues ser sensible a castración. Y también son pacientes que pueden recibir algún tipo de tratamiento para sus síntomas, siendo nada más un tratamiento quirúrgico o radioterapia. Era una población de más o menos 69 años de edad. Como vemos, eran ECOG 0 y 1. Ellos dividieron el Gleason en básicamente menores de 7 y mayores de 7. La mayoría de los pacientes, pues, eran metastásicos al inicio del diagnóstico, eran debut metastásico. Esos pacientes de debut metastásico eran los grupos de mayor riesgo, por así decirlo, según los criterios de Charter y Head-Up. Y el volumen de enfermedad, la mayoría eran enfermedades de alto volumen, con una décima parte con tratamiento con docetaxel. Ellos tenían la experiencia de la viraterona y decidieron excluir los pacientes con algún tipo de riesgo coronario, arritmias, cardiopatías, infartos, anginas, insuficiencias cardíacas. Esto creo que lo hicieron para tratar de reducir, pensaría yo, la cantidad de efectos adversos severos que pudieran tener, que esto es idiopático a la molécula que ellos tienen. Las edades entre los estudios son las mismas, como me has hablado. El volumen de enfermedades, la población que reciba palutamida, a pesar, pareciera que es una población con mayor volumen de enfermedad, un 61% versus un 50%, pero con mejor status performance, o con mejor eco. Y el uso de docetaxel, en el caso de la palutamida, fue de una décima parte. En cuanto a ensalutamida, fue un poco mayor, casi un 17, un 15%. Ellos deciden
hacer el estudio o el corte de análisis a los 24 meses. Recordar que en enzalutamida lo hizo a los 36 meses. Y en los 24 meses en apalutamida, el 82% de la población estaba viva versus el 73% en control. Esto te da un hazard ratio que es igual al de enzalutamida, 0.67. Y ahí está la otra curva de enzalutamida versus la apalutamida, que presentan, por así enumerar, la misma forma. Y también en este estudio, cuando hace análisis de subgrupo en cuanto a sobrevida global, se observa que tienes mejor respuesta si tú no usaste docetaxel previamente. O sea que los pacientes con docetaxel, pues les iría igual, no mejoraría la sobrevida. Si le das apalutamida, te va mejor solamente si tenías metástasis óseas, y te va mejor, interesantemente, si no vives en Estados Unidos. También, en cuanto al volumen, si tienes volumen alto, hay tendencia, y es significativamente estadístico, que te va mejor con la apalutamida si tienes volumen alto. Y pareciera que daría igual si debutas en M1 o si progresaste. O sea que sí te ayuda, por la tendencia que hemos hablado de los números de población. En cuanto a la progresión radiográfica o libre de enfermedad radiográfica, que era el objetivo primario de ellos, también ellos vieron una reducción de un 52%, o sea, un hazard ratio de 48, cuando ellos estudian a los 24 meses los pacientes y verifican quién ha tenido progresión de la enfermedad. Esto es análisis de subgrupo en cuanto a progresión de enfermedad, donde vemos que no te impacta progresión si tenías metástasis viscerales, y pareciera que sí es significativo o tendencia a significancia en todos los subgrupos que se analizan. Los efectos adversos, los más comunes, eran la hipertensión, la fatiga y las golpes de calor, que son muy comunes o descritos también con abiraterona. Como conclusión, apalutamida se asocia a una mejor sobrevida global en pacientes con carcinoma de próstata, metastásicos o monosensibles, y se asocia también a una mejor progresión libre en pacientes. La población de enzalutamida, por ECOG, era más enferma, pero la población de apalutamida era una población con un mayor volumen. Nada más para terminar, quería poner una gráfica, no entrar en detalle de la misma, donde hacen un resumen de todos los estudios que han tratado o han manejado pacientes metastásicos o monosensibles, que van desde el HETUC, Charter, Stampede, Latitude, y vemos los medicamentos: docetaxel, la abiraterona, enzalutamida, apalutamida y radioterapia. Y la radioterapia son los que no han demostrado, pues, mejoría. Los demás tienen cierto grado de impacto en la sobrevida global. Ya con esto, pues, cerraría, pues, más o menos el análisis de estos dos estudios. Entonces, no sé, abriríamos las preguntas, Jorge.